Qué alegría saludarlos en el nombre del Señor Jesús a esta hora. Soy Daniel Miranda, orador asociado de Zoom TV Latino, y estoy encantado de poder presentar una vez más este programa Me Gustaría Saber. Es un programa en el cual respondemos tu pregunta con la Biblia, si se puede hallar una respuesta en ella. A mi lado izquierdo me acompaña el pastor Luis Fernando Manrique, una vez más con nosotros. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Miranda. Y tenemos aquí a nuestro querido pastor Esteban Bor, también con nosotros. Igualmente, gracias. Vamos a comenzar. Hoy tenemos unas preguntas muy profundas, la cual va a requerir bastante tiempo, así que vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Voy a pedirle al pastor Manrique que nos dirija en oración al comenzar. Vamos a orar, querido Padre. Necesitamos todo el tiempo, especialmente cuando vamos a estudiar tu palabra. Amén. Es imposible comprender la Escritura sin la iluminación poderosa del Santo Espíritu, de tu Santo Espíritu. Y, Señor, en esta hora te pedimos que tú nos puedas iluminar, que podamos transmitir desde esta mesa, Señor, el conocimiento bíblico de la mejor manera. Amén, Señor. Guiados, Señor, por la influencia maravillosa tuya. Y que esa misma influencia toque a cada uno de los oyentes, a cada uno de los televidentes, donde quiera se encuentren, para que, Señor, puedan asimilar los conceptos de tu palabra y puedan formarlos como parte integral de sus vidas. Amén. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Quiero recordarte que si quieres participar de este programa, puedes enviar tu pregunta al siguiente correo, tv@zoomtv.org, tv@zoomtv.org. Allí puedes enviar tu pregunta y en su tiempo podremos nosotros responderlas. Tiene que estar atento cada programa para que pueda escuchar su pregunta en el momento que corresponda. Bien, la primera pregunta de hoy es una pregunta, déjenme admitirle, pastores, es una pregunta sensible. Sí, porque la iglesia lleva más de medio siglo discutiendo o tratando de llegar a un consenso en cuanto a este punto que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. ¿Okay? La pregunta viene de nuestro hermano Rolando. Nos dice el hermano acerca de la naturaleza con que Cristo vino. Recién escuché que vino con la naturaleza física degradado por los años de pecado, pero con la naturaleza moral de Adán antes del pecado. Escuché que a esto se le llama prelapsario. Entonces, él está diciendo que lo que él escuchó fue que Jesús vino con la naturaleza física caída, pero con la naturaleza moral no caída. ¿Okay? Algunos también le han llamado a esto bilapsario, o sea, ambas. Me gustaría que pueda ahondar más sobre este tema que yo escuché. Así que esta es la pregunta de nuestro hermano Rolando. Muy seguramente el hermano Rolando, pastor Bor, tuvo que haber escuchado alguna de sus exposiciones en relación con la naturaleza de Cristo y las dos posiciones, la posición prelapsaria y la posición poslapsaria, ¿no? La posición prelapsaria, pues, es la que presenta que Cristo vino a esta tierra con una naturaleza impecable, como era la naturaleza de Adán antes de la caída. Y la posición poslapsaria, pues, es que Cristo vino a esta tierra con una naturaleza como la de Adán después de la caída, quiere decir con la posibilidad o con esa propensión humana al pecado, en su naturaleza caída. Así que estas son las dos posiciones que como Iglesia Adventista conocemos. De paso, la Iglesia Adventista, hasta donde yo tengo entendido, pastor Bor, no tiene una posición exacta en relación con este tema. Tenemos teólogos en ambos temas. Incluso, y esos dos grupos de teólogos presentan citas de Elena White para respaldar cada una de las dos posiciones, ¿verdad? Entonces, es un tema que pienso que todavía está en estudio, como muchos otros temas de la teología adventista. Pero ¿quién que usted, como la persona más autorizada para que pueda guiarnos, pastor, en este tema de la posición prelapsaria, la humanidad de Cristo, antes como si fuera Adán antes de la caída, o poslapsaria, entonces como si fuera la naturaleza de Cristo después de la caída de Adán? Es interesante, no solamente hay dos posiciones entre los eruditos de la iglesia en general, sino en el Centro de Investigación Bíblica
que son los que realmente filtran todo para ver si es ortodoxo, entre ese grupo también hay personas que tienen una posición y la otra posición. Ahora, Muy interesante. yo tengo una tercera posición. Okay. No creo que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la transgresión, ni con la naturaleza de Adán inmediatamente después de la transgresión. Yo creo que Jesús vino con la naturaleza de Adán ya regenerada por el Espíritu Santo. Es decir, del Adán convertido. Exacto. Okay. Porque no es posible vencer el pecado con una naturaleza pecaminosa que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús nacido de nuevo, si podemos decirlo de esa manera. Entendido. Y por eso Jesús pudo vencer. Ahora, hay ciertos puntos que para mí no son negociables cuando uno habla de esto. En primer lugar, el Señor Jesucristo no tuvo ninguna ventaja que nosotros no podamos tener para vencer el pecado. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no dice, todo lo puedo menos vencer el pecado en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos con el poder de Dios, incluyendo vencer el pecado. En segundo lugar, el Espíritu Santo que estuvo accesible a Jesús es el mismo Espíritu Santo que es accesible a nosotros. Nosotros podemos heredar una nueva naturaleza regenerada por el Espíritu Santo que puede vencer el pecado. Ahora, esto ha sido un conflicto muy grande en la iglesia adventista, las dos diferentes posiciones. Y a veces se torna tan académica la discusión que nos olvidamos que Dios quiere que nosotros vivamos lo que nosotros estamos predicando. Hace muchos años se produjo un libro que se llama Perfección, donde 4 eruditos adventistas presentaron 4 diferentes posiciones. Se llamaba Perfection, the Impossible Possibility, la imposibilidad posible. Y una vez esos 4 se reunieron en Andrews, yo estaba como alumno allí, y terminaron casi peleando en el escenario donde estaban. Es decir, si vamos a pelear sobre la naturaleza de Cristo, entonces no estamos haciendo lo que Jesús quiere. Jesús no quiere que estemos peleando sobre teología. Dios quiere que nosotros vivamos nuestra teología, que seamos semejantes al Señor Jesús. Entonces, hay ciertas cosas que no son negociables. Es posible vencer el pecado en una naturaleza pecaminosa que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Creo que esos son los aspectos que no son negociables. Sí, tiene, y quizás es bien importante aclarar que la razón por la que se cree que Jesús pudo vencer y que su vida, al haber vencido, nos invita a nosotros a vencer, es porque eso mismo que él evidencia en su vida, incluso hasta el mismo Satanás lo creía. Porque si Jesús hubiera venido con una naturaleza invencible, no hubiera ido a tentarlo. Claro. No tendrían sentido las tentaciones. Las tentaciones prueban que si Jesús venció, nosotros podemos vencer. Sí. Y allí está la constante de la Biblia que nos invita a ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. O como Mateo 5:48 nuevamente lo plantea. Así que es posible con la ayuda del Señor. Indiscutiblemente necesitamos vencer. Pero entonces, pastor, para que el oyente, la persona que está haciendo la pregunta le quede claro, ¿podemos decir en que tenemos que adoptar una posición o qué podemos decir al respecto? Yo creo que lo importante es que nos propongamos por el poder de Dios a vivir la vida santificada. Ese es el punto clave. Porque resolver un punto teológico sin que se refleje en nuestra vida de nada vale. Ahora, yo sí creo, ahorita mismo hay una discusión muy fuerte en la iglesia adventista en cuanto a la última generación. Sí. En inglés se llama Last Generation Theology, la teología de la última generación. Porque hay también 2 posiciones y es que la última generación va a vencer completamente el pecado antes que se cierre la puerta de la gracia. Otros enseñan que vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga. Yo soy del primer grupo que cree que la última generación va a vencer completamente el pecado antes de cerrarse la puerta de la gracia. Porque la hermana White es clara de que durante el tiempo de angustia tendremos que vivir sin intercesor por el pecado.
Ahora, no significa que Jesús se va a ir al cielo y nos va a abandonar. Él va a estar aquí como nuestro protector. La Biblia dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, no hasta el cierre de la gracia. Él va a estar aquí para proteger a su pueblo, pero en ese tiempo no habrá un sumo sacerdote para recibir pecados en el santuario, para perdonar esos pecados. Ya se habrá realizado la purificación del santuario, de los pecados del santuario, y no pueden entrar más. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Proponernos que estamos viviendo en los últimos tiempos y tomar la decisión de que vamos a estar cerca de Jesús, vamos a estudiar su palabra, vamos a tener una vida intensa de oración, vamos a trabajar por el Señor para que nosotros, si estamos en ese grupo, podamos pasar victoriosamente por el tiempo de angustia. Amén. En resumen, podemos decir entonces, pastor, que si Jesús venció, nosotros podemos por la gracia y el poder de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Ese sería el resumen, ¿verdad? Esa es la clave. No podemos adoptar una posición de que, bueno, la carne es débil. Los que dicen, no puedo vencer porque la carne es débil, están diciendo que la carne es más poderosa que Dios. No están diciendo que la carne es débil. Están diciendo que Dios no es suficientemente poderoso para ayudarnos a vencer la carne que es débil. Entonces, lo que estamos haciendo es criticando a Dios y estamos justificando el pecado del hombre. Bueno, está claro. Debo decir que en inglés nosotros el año pasado tuvimos un simposio aquí, donde produjimos 32 horas sobre este tema específico. Están en inglés, no están en español. Hemos querido hacer también un simposio en español. No se ha podido realizar todavía, pero ahora que tenemos al hermano Daniel Miranda aquí dirigiendo tiempo completo la transmisión hispana de Zoom TV, tal vez podamos organizar algo por ese estilo y presentar un simposio aquí en español. Sería muy bueno. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, creo que el tema de la naturaleza de Cristo puede tomar simposio entero, puede tomar una serie, una semana, hasta un mes de solo temas sobre esto, pero nos hemos limitado a lo que es esencial, a lo que es importante en cuanto a esto. Me gustó mucho, rescato el comentario del pastor Bor. No vale de nada una discusión académica sobre la naturaleza de Cristo si no reflejo eso en mi vida. Amén. Esto es lo más importante. Así que no perdamos de vista esto cuando hablemos de este tema de la naturaleza de Cristo. Sí. Más que tener la teología correcta, que es importante, Dios quiere que no quede allí, sino que tengamos la experiencia correcta en la salvación. Sí, sin embargo, creo que debemos seguir estudiando sobre el tema. Sí. Claro, correcto. Como no existe una posición revelada del asunto. Si esto estuviera revelado con claridad por el Acuario, por la Biblia, pues no tendríamos la discusión que tenemos. Sí. ¿Verdad? Así que me parece que está bien que sigamos estudiando, sigamos indagando, que el Señor nos siga orientando. Así que no cerremos nuestra posibilidad a que el conocimiento bíblico y teológico se siga expandiendo. Cuando esos 4 eruditos en Andrews discutieron el asunto de si es posible alcanzar la perfección o no, lo que demostraron es que eran supremamente imperfectos. Buen punto. Buen punto. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Nuestro hermano Pedro González nos saluda y hace la siguiente pregunta en cuanto al juicio investigador. En 1844 comenzó el juicio investigador, o como se conoce el juicio previo al advenimiento, evento que se está dando en el cielo desde entonces. La pregunta es, ¿cómo yo en lo personal voy a percatarme si mi nombre ya pasó frente al Padre y mi destino fue sellado para vida o para muerte? ¿Cómo será esto? Ya que el juicio no será presencial, sino será basado en los registros que están anotados en los libros. Esta es la pregunta que tenemos. Creo que tiene que ver, aunque no lo menciona, con el juicio de los vivos. Claro. Pues él dice, ¿cómo sé si yo ya he sido juzgado? No, mientras esté vivo. Sí, bueno, y él toca, de todas maneras tiene que ver con las dos cosas. Hay un juicio que se va a realizar. Correcto. Y el juicio abarca tanto a los muertos como a los vivos. Y también hay algo que él plantea, es el tema de que va a ser por los libros. Quizás partamos de ahí para poder aclarar un poco más el concepto. Hay un texto en Apocalipsis 20:12, que nos habla precisamente de los libros y cómo se va a realizar el juicio, ¿verdad? Apocalipsis 20:12. Si alguien quiere leerlo, por favor.
Bien, leemos Apocalipsis 20:12. ¿Qué dice el Señor? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bueno, este punto es claro. Vamos a ser juzgados por las cosas en los libros. Alguien no entendía esto y alguna vez me dijo, pastor, explíqueme eso. Yo no lo entiendo muy bien, porque ¿cómo así que van a hacer un juicio sin que la persona esté? Por las cosas escritas en los libros. Le dije, bueno, primero, no van a haber mentiras allá. Pero lo segundo es que existe en alguna jurisprudencia de algunos países algo que se llama reo ausente. Y reo ausente es que se puede juzgar a una persona solo con los expedientes, aunque no esté, aunque esté huyendo. Y se puede dar sentencia y dar sentencia simplemente para que luego que sea capturado vaya directo a la cárcel, porque hay demasiada evidencia escrita en los expedientes para que esa persona pueda ser juzgada. Entonces, como este es un concepto que se ha utilizado en mi país, Colombia, el tema del reo ausente, pues yo le explicaba, mire, aunque la persona no esté allí, toda la evidencia está en los expedientes. Y eso es suficiente razón para que pueda ser juzgado. Incluso puede haber hasta un abogado defensor que pueda mostrar pruebas en contra de lo que la fiscalía presenta como pruebas también, para que finalmente la persona sea declarada inocente o culpable. Así que eso es lo que va a pasar en el juicio, para que la persona que nos está haciendo la pregunta lo tenga claro. Es un juicio, allí están los libros donde está documentado todo y sobre eso se va a juzgar. Pero eso para responderle el cómo. Solo que él va un poco más allá, porque él ahora pregunta, ¿y cuándo van a juzgar a los vivos? Correcto. ¿Correcto? Ahora quiero leer un pasaje, excelente aporte, Pastor Manrique, y quiero ir un poquito más allá en la discusión en cuanto al juicio de los vivos. Es claro que el juicio de los muertos, como acabamos de escuchar, y también el de los vivos, estará basado en un registro que hay en los cielos, el reo ausente. Ahora hablemos específicamente del juicio de los vivos, pues la preocupación de nuestro hermano que nos pregunta es, ¿cómo sé si ya mi caso se decidió en el cielo? A eso me refiero. Muy bien. Hebreos capítulo 9, versículo 27, vemos el orden desde que una persona muere hasta que su caso sea resuelto en el cielo. Nos dice Hebreos 9, 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Esta vez, es decir, cuando venga por segunda vez ya no viene a morir por nuestros pecados para salvar a los que le esperan. Noten entonces que cuando una persona muere lo que espera es el juicio. Ahora nosotros sabemos que a partir de 1844 comenzó el juicio de los muertos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 145. La sierva del Señor nos dice, en 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos, o los muertos, las personas que en vida alguna vez profesaron creer en Dios. Cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Ahora, todas las citas que yo he leído de la sierva del Señor que habla del inicio del juicio de los vivos, ella nunca coloca una fecha para eso, ni un evento específico como algunos han tratado quizá de establecer. Ella dice acá, cuando se termine de juzgar a los muertos, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Ahora, Pastor Borg, creo que tenía algo que decir antes de yo avanzar. Sí, lo que quería mencionar es que el juicio de los muertos es un poco diferente que el juicio de los vivos. Correcto. En el sentido de que juzgar a un muerto es diferente que juzgar a un vivo. Por la sencilla razón de que juzgar a un muerto ya su registro está completo. Mientras que juzgar a un vivo, todavía su registro está corriendo. Se está escribiendo todavía. Correcto. Entonces,
hay un punto muy importante y es que el juicio de los vivos se realiza inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia para el mundo. Y son los que van a pasar vivos por el tiempo de angustia. Porque el propósito en sellar a los vivos es tener el sello de protección para que puedan subsistir en el tiempo de angustia. Quiere decir que el juicio de los vivos es al final, al mero final de la historia, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. El asunto es que no sabemos cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia. Ahora, hay un punto muy importante, pastor, y es que nosotros hablamos del cierre de la gracia para el mundo, el cierre de la gracia para el mundo. Como un evento futuro. Como un evento futuro, y es futuro. Claro. Pero el problema es que si yo me llegara a morir ahorita, la puerta de la gracia se cerró. Para cada persona al momento de morir. En otras palabras, no debo estar diciendo, bueno, yo necesito estar listo para el cierre de la puerta de la gracia al final de la historia. Porque si llego a morir, ya la puerta de la gracia se cerró. Entonces, el punto clave es que tenemos que vivir ahora como si la puerta de la gracia se fuera a cerrar ahora. Amén. La urgencia de preparar un carácter listo para el cierre de la gracia, ya sea por la muerte o ya sea por el sellamiento de los que van a pasar por el tiempo de angustia. Me parece, Pastor Borg, que usted tocó un punto muy importante. A veces estamos muy preocupados por los eventos futuros y descuidamos el presente. Bueno, pienso que hay que estar atendiendo lo que viene. Claro. Y hay que estar en el presente. Pero el juicio puede venir para mí en el momento, o comienza para mí en el momento en que yo muero. Exacto. Porque desde ahí hasta el momento del juicio ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento. Así que mi decisión es hoy. Cada día hay que vivirlo como el último día de la existencia. Sí. Por eso, cuando hablábamos hace algunos minutos atrás acerca del tema de Jesucristo y de su naturaleza, pues es posible que podamos vencer cada día con Amén. su ayuda y con su gracia. Sí. Pastor, usted compartió con nosotros fuera de cámara una cita de la hermana White sobre si podemos saber cuándo comienza el juicio de los vivos, etcétera. Tal vez sería bueno leer esa cita. Claro que sí, vamos a leerla. Esa está en el Conflicto de los Siglos, la página 480, párrafo 2. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Ahora déjeme interrumpir. Si la sierva del Señor, que era inspirada por el Espíritu Santo, cuando escribió eso, no sabe, ¿quién soy yo para decir que yo sí sé determinar? Es colocarnos por encima de la inspiración. No podemos poner fechas a este tipo de Y hay quienes lo están haciendo en la iglesia adventista ahora. Toman ciertos eventos, lo que sucedió en el 2001, etcétera, para decir que en ese tiempo comenzó el juicio de los vivos, sin ninguna justificación, porque la hermana White es clara en esa cita. Amén. Amén. Y aquí toca el punto, la cita continúa tocando el punto que usted acaba de tocar. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no veláis, vendré como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Que está en Marcos, el capítulo 13, versículo 33. Sí. Así que cada día hay que vivirlo de esa manera. Amén. Y la Biblia presenta una secuencia de eventos, estábamos discutiendo fuera de cámara. Primero viene la preparación del carácter de aquellos que van a subsistir en el tiempo de angustia, que es algo que tenemos que estar haciendo ahora, a través del estudio de la Biblia, la oración, la testificación. Y entonces aquellas personas que se han entregado completamente a Jesús van a recibir la lluvia tardía, que es la efusión del Espíritu Santo sin medida. Sin precedentes tampoco. Y el propósito de eso es para que ellos puedan proclamar el fuerte clamor, que es Apocalipsis 18, 1 al 5, donde se llama a la gente de todas las iglesias, la gente sincera que ama a Jesús,
que está dispuesto de obedecerle plenamente para que salgan de las organizaciones religiosas a donde no se está obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, cuando los que están en esas organizaciones religiosas salgan y se junten con aquellos que están proclamando el mensaje, entonces se realizará el sellamiento final, se cierra la puerta de la gracia, los vivos pasan por el tiempo de angustia y luego son las últimas posteras plagas. Exacto, durante las plagas, y luego Jesús regresa por segunda vez para resucitar a los muertos que fueron juzgados y para trasladar al cielo a los vivos juntos. Esa es la secuencia que presenta la Biblia. Así extraordinario, qué maravilloso es. Bueno, los minutos que tenemos nos alcanza para hacer un comentario y cerrar, concluir con esta pregunta. Sí, sí, Pastor Manrique, yo quisiera hacer un comentario y es leer otra cita. Adelante, Pastor Manrique. Otra cita que tiene que ver sobre lo mismo y está en el libro Cristo en su santuario. Okay. Y dice, a medida que los libros de registro se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y nombres rechazados. Cuando alguien tenga en los libros de registros pecados de los cuales no se arrepintió y no fueron perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Wow, eso me parece muy serio. Pecados no confesados. Wow. Y sigue diciendo, y el registro de sus buenas obras será borrado del libro de memorias de Dios. El Señor declaró a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32, 33. Y el profeta Ezequiel dice, si el justo se apartara de mi justicia y comete maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Ezequiel 18, 24. Eso está en Cristo en su santuario, página 115, párrafo 3. Y quería leer esta cita por lo siguiente, porque nos está preguntando, quien hace la pregunta, está diciendo, quiero saber cómo es el proceso. Aquí el proceso está clarito. Clarísimo. Clarito. Comenzando desde el primero, todos los que creyeron en Jesús, generación por generación, Jesús haciendo la presentación como nuestro abogado, y entonces ahora viene el juicio de los vivos. Menos mal que no es por orden alfabético, porque mi apellido es por B. Gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso programa. Nos vemos hasta la próxima.